Gloria a Dios. Yo les saludo a los hermanos con la paz del Señor. Amén. 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 Aleluya. Gracias a Dios por esta mañana preciosa. Estamos sintiendo la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Estamos gozando tanto esta mañana en este lugar a través de la alabanza, de la palabra, ¿no? Dios está hablando profundamente con nosotros en estos días, en este tiempo, porque como decía el pastor, el tiempo del fin se acerca, ¿no? El tiempo pasa y la hora viene, ¿eh? Y aquí cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan tanto creador. Y me gozaba por eso, porque tiene buenos alabancistas o músicos, cantores, levitas, la familia del pastor Coronel. Gracias a Dios. Y gracias a Dios porque el pastor me invitó para venir a compartir esta mañana en este lugar. En realidad me gozo, estoy muy contento. Y como dice la palabra de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así como el cielo está tan alto, los pensamientos de Dios están mucho más altos. Nosotros teníamos pensado ir a visitar unos sobrinos que tenemos en Capital, que siempre nos reclaman que vayamos a ver. Decimos, el domingo vamos a ir a visitarlos, ¿no? Pero mejor le dije a Pablo, vamos a obedecer al pastor y vamos a compartirle allá con los hermanos. Y bueno, porque los chicos, nuestros chicos, los grandes, digamos, los que están con nosotros, están en la iglesia, anoche fueron al culto de jóvenes y quedaron ahí y están allá. Gloria a Dios por eso, hermano, porque me gozaba tanto de los testimonios, de la alabanza, las palabras que se dijo en este lugar, todos son llenos de victoria para nosotros, que nos alimenta nuestras almas, que hace, ¿no?, que nosotros tomemos impulso, fuerza y decidamos por nuestra vida. Por nuestra vida, hermano, más que nada, porque cada uno dará cuenta del Señor individualmente, amén. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Los pastores tendrán que dar cuenta de su trabajo, de su obra, de lo que hicieron de parte del Señor, y usted como oveja tendrá que también darse, ¿no?, delante del Señor lo que hizo aquí en la tierra. Y nosotros sabemos, hermano, que, como decía Pablo, yo nací en el campo, soy del campo, y bueno, vine a la gran ciudad y bueno, y estoy aquí sirviendo a Dios y conocemos lo que pasa en el campo. Entonces las ovejas son los que entienden las ovejas, no los pastores entienden las ovejas. Ellos apacentan las ovejas, no papacentan, sino apacentan, cuidan, tienen el cuidado de darle el pasto fresco, el alimento, llevar el agua y darle cariño cuando están tristes, o cuando pasa algo, interesarse, estar a su lado. Como siervo de Dios, todos tenemos este trabajo de parte de Dios, de velar por las almas, de orar los unos por los otros, de buscar, de que el hermano se sienta bien en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, me encuentro gozoso en realidad. Sentí mucho la presencia y siento la presencia de Dios en este lugar. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer todavía. Nosotros estamos ahí sirviendo a Dios. Dios nos llevó para San Martín para que esté con el pastor Dolente y estamos felices de estar compartiendo con el pastor Dolente. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en aquel lugar, en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Y yo quería compartir algunos versículos, unos pensamientos que Dios puso en mi corazón para compartir con los hermanos en esta mañana. Hermanos, hemos escuchado los testimonios de los hermanos, del hermano, hemos escuchado lo que Dios hace en nuestras vidas, y yo, así pensando esta noche y esta mañana cuando me levanté, digo, ¿qué podíamos compartir con los hermanos? Hermanos, y Dios que conoce los pensamientos de cada uno, escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce su necesidad y mi necesidad. Por eso Él tiene cuidado de nosotros y nos lleva
a tiempo y nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo, ¿no? Y todos nosotros que ya transitamos un tiempo en el Evangelio, en el camino del Señor, tenemos distintas experiencias, distintos procesos. El Señor ha hecho de distintas maneras, con distintas personas, pero siempre con un propósito definido, de que llevarnos a Él, de que nosotros estemos seguros, en primer lugar, de nuestra salvación, de lo que estamos haciendo, y que nosotros recibamos la ayuda espiritual, la ayuda de Dios, y que no nos perdamos, porque hemos oído de que el mundo está ahí como nunca, el diablo está terrible, sabemos de eso, el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, nosotros que conocemos a Dios, tenemos ese temor de Dios de no caer en las manos del diablo. Amén. Y yo rescaté acá algunos versículos de la Biblia que, por ejemplo, José, en el capítulo 39 de Génesis, vamos a leer para poder sé que el Evangelio es a veces difícil de oído. Yo también me he apartado por un tiempo del camino del Señor y sufrí como el hijo pródigo. Pero de allá el Señor me rescató y nunca más quiero volver allá. Por eso hoy, todos los días que cuando abro mis ojos, digo, gracias Señor y ayúdame en este día. No solo a mí, sino a mi familia. Estamos sirviendo a Dios por eso. Pero hermanos, aquí encontramos un hombre que decidió servir a Dios, de ser bueno, de ser diferente. Y todo lo que tuvo que pasar por ser diferente, ¿no? José, Génesis, capítulo 39, dice así. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia de faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Aquí vemos, hermanos, este pasaje que todos lo conocemos, el pasaje de José, este hombre, este muchacho de que nació, él fue diferente. Él quiso siempre hacer las cosas bien, obedeció al Padre, hacer lo bueno delante de su padre, de sus hermanos, de la gente. Y Dios estaba con él. Y porque había un propósito de Dios en su vida. Había un plan de Dios en la vida de José. Dios lo había elegido como nos eligió a nosotros, como lo eligió a usted, como está llamando en estos días. Por eso yo pensé, así orando a Dios, y digo, el proceso de Dios en nuestras vidas. Nosotros venir a Dios, cuando venimos a Dios, nos entregamos a Dios, ahí Dios comienza un proceso en nuestras vidas para el propósito que nosotros fuimos llamados. Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas que nosotros, a veces sin darnos cuenta, cambiamos. Y aquí vemos que José era un muchacho obediente, sumiso, y Dios estaba con él.
hermanos le habían vendido. José fue comprado, fue llevado a Egipto. Qué terrible situación que pasó José en toda su trayectoria de su vida. De donde iba, donde empezaba, por ejemplo, aquí vemos que Potifar, un oficial del faraón, le compró, lo llevó a su casa y enseguida se dio cuenta de que aquel muchacho era diferente. Los hermanos lo quisieron borrar, lo quisieron hacer desaparecer de su vista, de su plan, de su casa, de su herencia, de todo, porque él era un muchacho que tenía revelaciones, tenía sueños, y Dios le revelaba los sueños y se cumplía tal cual José decía. Y entonces los hermanos tuvieron envidia, tuvieron celo y no querían tener con ellos y se burlaban de él. Muchas veces así también pasa con nosotros, así también pasa con la iglesia, con los hermanos o en su propio hogar. Yo cuando me convertí al Señor, hace unos cuantos años atrás, a mí me habían echado de mi propia casa. Me tuve que ir a vivir con unos hermanos verduleros en una casa como 2 meses, hasta que mi mamá, luchando, me trajo de nuevo y estuvimos ahí. Tuve que pasar muchos momentos difíciles, pero yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito. Oraba, ayunaba, iba a la iglesia y siempre estaba con el pastor. Le pedí oración por mi familia y así el Señor salvó toda mi familia, todos mis hermanos, mi madre, mi padre, que hoy están con el Señor para la gloria de Dios. Lo que yo quiero decir es que a todos los hermanos nos pasa lo mismo. A todos los siervos, a todos los que quieren servir a Dios, a todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, le van a pasar cosas así. Pero es el proceso de Dios en su vida. Yo sé que hay corazones en esta mañana que dicen, ¿por qué me está pasando a mí esta cosa? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Si yo quiero servir a Dios, sirvo a Dios, alabo a Dios, glorifico a Dios, los hermanos reciben, son gozosos, se alegran, llevan la bendición a la casa, pero yo estoy con el corazón atado, triste. José dispuso servir a Dios, hacer la voluntad de su padre, y lo llevaron a la cárcel, lo llevaron preso. Estuvo perdido de sus familiares, perdido de sus parientes, perdido de su papá. No tenía el calor del hogar porque los propios hermanos lo sepultaron de la vida, digamos así, no físicamente, sino lo borraron de su ámbito. Muchas veces acontece así, con su vida, va a pasar. Si no pasó, va a estar pasando, porque es un proceso de vida que uno tiene. Por eso yo puse así, el proceso de Dios en nuestra vida. Porque todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Cuando uno es cristiano, cuando uno sirve a Dios, Dios tiene que trabajar en nuestras vidas para que nosotros le conozcamos a Él y dependamos solamente de Él. Porque Él nos quiere para Él. Él nos quiere para que seamos únicos hijos de Él. Aleluya. Yo miraba la historia de Moisés. Y Moisés también tenía un propósito de Dios. Como lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos los que estamos aquí escuchando la palabra, los que estamos en este culto, en esta mañana. Usted no está aquí porque quiso venir, o porque le invitó al hermano, porque el pastor le quiere mucho. No. Usted vino aquí, está aquí porque usted es primicia de Dios. Dios le ama, nos ama y Dios tiene propósitos en su vida. Ahora usted tiene que buscar esos propósitos. Preguntarle al Señor y decirle, ¿para qué, Señor, me necesita en este lugar? ¿Para qué me trajiste a la iglesia? ¿O para qué te conocí o te revelaste a mi vida? ¿Ven? Y usted va a tener un encuentro personal con Dios y ahí se le va a clarificar las cosas. Aleluya.
Para que eso acontezca, usted tiene que ser sumiso, venir a la casa de Dios, a orar, a buscar de Dios, leer la palabra y creerle al Señor, porque para el que cree, todo es posible, dice la palabra. Amén. Moisés nació también en una época difícil. El pueblo de Israel estaba en Egipto, tomado por los egipcios, servían a los egipcios, el rey de Egipto se enriquecía porque los israelitas eran trabajadores, con personas de responsabilidad, que siempre llegan al culto temprano, que le ofrendan, dan diezmo, trabajan, no responden, no rezongan, y claro, le dejaba renta al rey de Egipto, pero le maltrataban, estaban con sobrepeso de trabajo, estaban castigados, estaban haciendo cosas tremendas los egipcios sobre los hebreos, y Dios vio lo que estaba pasando con su pueblo y le dolió el corazón de Dios. Dice la palabra que Dios vio la aflicción de su pueblo, y entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Dios ve la aflicción de su pueblo, ¡aleluya!, Él mueve su mano. Señor, amén. No le va a dejar solo. Por eso está interesado en usted esta mañana. Él quiere que usted sea un verdadero adorador, como dije al principio, y que sea un Moisés o un José dispuesto a servirle, porque sobre José cayó la tentación tremenda. La misma mujer del oficial le atacó, pero él dijo no al pecado, no voy, y no fue. Renunció al pecado, y la palabra de Dios dice, ¿no?, a través de Pedro, que nosotros tenemos que huir. El diablo viene, pero nosotros tenemos que resistirle al diablo. Aleluya. En el nombre de Jesús, el diablo se tiene que ir. Aleluya. Porque nosotros somos más que victoriosos y más que vencedores por la sangre bendita de Jesús. Y para eso Él nos dice, para que nosotros le resistamos al diablo. Gloria al Señor. Y Moisés creció y estaba ahí un día, el corazón hebreo brotó desde el corazón, ¿no?, de Moisés, y vio que los egipcios le maltrataban a sus hermanos, y él estaba en la casa real. Era un príncipe de la casa real de aquella época, ¿no? Y Moisés estaba ahí estudiando, mirando, pero él también participaba, ya era grande, participaba y vio el maltrato que hacían con sus hermanos, los hebreos. Y se puso triste y actuó también, porque a veces es así, hermano. Nosotros cuando estamos en la iglesia, estamos así, vemos el maltrato, las malas cosas que suceden, nos duele el corazón, y a veces queremos actuar con nuestra propia fuerza, con nuestros propios pensamientos, con nuestro intelecto, ¿no? Queremos actuar nosotros en la carne, a veces. Y ahí es cuando hacemos la carne. Ahí es cuando hacemos lo que debemos hacer. Y Moisés estaba ahí, vio el maltrato, y entonces lo soportó, y se fue, lo atacó y lo mató al egipcio. Y en ese momento dijo que parecía que no había nadie, pero le estaban viendo. Entonces le enterró en la arena, o sea, le arenó, le tapó con la arena, lo cubrió, y se fue tranquilo como que nada hizo, pero le estaban viendo. Al otro día pasó lo mismo, otra vez un egipcio atacaba a su hermano, y Moisés se interpuso. Entonces el egipcio le dijo, ¿qué va? ¿Me vas a matar a mí también? ¿Como mataste al egipcio? Y ese le dijo, estoy descubierto ahora, así que si se entera el faraón, me mata. Y se enteró el faraón. El diablo se entera también lo que usted hace. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se asustó y huyó, se fue. Se fue de la casa del faraón, dejó todo lo que tenía ahí, la comodidad, los estudios, iba a ser rey o iba a ser un gran ministro del reinado allá del faraón, dejó todo y se fue a otra ciudad, se fue a otra nación, y estuvo allá lejos de Dios, lejos de su pueblo, no quería saber nada. ¿Cuántos muchas veces no quieren saber nada? Quieren irse, ¿no?, a otro pueblo, y no soluciona los problemas que hay, porque Dios te necesita, pero Dios estaba tratando con él. Él actuó y vio que el corazón de Moisés había amor por el pueblo, pero él lo quería hacer a su manera, con su fuerza, y Dios quería tratar con él
como quiere hacer conmigo y quiere hacer con usted. Quiere que nosotros seamos útiles para la obra, para el servicio, que seamos verdaderos siervos, siervas, no solamente aquí en el púlpito, sino allá afuera, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que estemos, que se note la diferencia, como notó aquel oficial de José, dijo, vemos que el Espíritu de Dios está sobre José, porque todo lo que él hace bien y Dios prospera todo. Así hizo también con Daniel, ¿no? Así hizo también, aleluya, Dios con Daniel, y así hizo también con Moisés. Moisés era un hombre que estaba huyendo de Dios y allá se fue a la tierra de Madián con los otros pueblos que no. Y dijo, bueno, aquí Dios quizás, aquí yo no vea lo que pasa, pero allá Dios un día le aparece en una zarza a Moisés, en una plantita insignificante, en una zarza que ardía. Y él fue a ese lugar, aleluya, ¿no? Yo pienso que cuando Moisés andaba por el desierto, por aquellos campos, pensando, no, mira, yo cuánto podía estar bien allá en el palacio real, cómo yo podía estar disfrutando de todas estas cosas, cuánto, y hoy estoy aquí solo, estoy triste, ¿no? En otro pueblo que no me conoce, y ahí Dios aparece. Y Dios le llama de aquella zarza ardiendo y le dice, Moisés, aleluya, yo te necesito. Aleluya. Yo te necesito porque he visto la aflicción de mi pueblo. Y yo creo que hoy el mundo está afligido. Hemos oído que los tiempos del fin se acercan y sabemos nosotros que los tiempos del fin se acercan. Y hay una aflicción en la gente, en la humanidad. En los seres humanos hay una aflicción y un correr, una desesperación. Y es ahí donde nosotros debemos actuar. Es ahí donde nosotros tenemos que correr. Aleluya. Para eso Dios nos está llamando en estos tiempos. Así como llamó a Moisés, le dijo, Moisés, Moisés, aleluya, mire que el lugar donde está es santo. Hermano, este lugar que estamos aquí es santo. Aleluya. El lugar que estamos en este lugar es santo. Aquí usted está delante de la presencia de Dios y usted va a determinar por usted mismo dónde va a pasar el resto de la eternidad. Aquí estamos, hermanos, en la casa de Dios, en Horeb, en el monte de Dios. Aquí estamos para que nosotros decidamos servir a Dios o no servir a Dios. Pero yo sé que los que estamos aquí estamos porque queremos servir a Dios. Aquí estamos porque el Señor te necesita en estos tiempos. Como necesitó a José para mostrar su poder, como necesitó a Moisés, Dios está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar, Jesucristo está en este lugar. Ahora yo no sé cuál es tu tiempo, solamente tú lo sabes. Dios espera por ti. Gloria. Aleluya. No sé qué tiempo, si estás en los sueños, como soñaba José. ¿Qué serán los sueños que estás soñando? ¿O cuáles serán tus sueños? ¿Habrá revelación de Dios para esos sueños? Aleluya, Jesús. ¿O está siendo vendido por los hermanos? Qué triste, ¿no? Ahí, ese lugar, si uno confía en aquel que debe confiar y no es. Muchas veces aquí vemos o nos deja ver la palabra que a veces no debemos confiar ni en nuestros propios hermanos. Tenemos que confiar en ¿quién? En Dios. Aleluya. O quizás esta mañana tenga lo que tuvo Moisés allá en el monte Horeb. La zarza de él. Y
y la oportunidad del llamado de Dios. Aleluya. Teniendo un encuentro con Dios. Dios quiere marcar eso en tu vida en esta mañana. Dios quiere hacer eso con nosotros en esta mañana. Quiere marcar un encuentro con nuestras vidas para que de aquí nosotros salgamos, aleluya, llenos de la presencia de Dios y transformados. Ya no ser el que huye de Dios, tampoco aquel que huía, ¿no? Aleluya, de la casa del faraón, sino aquel que tuvo el encuentro con el Señor. Yo sé que el Señor está hablando con nuestras vidas en esta mañana. Ya ha hablado mucho. Y yo siento la presencia de Dios y siento la gloria de Dios en esta mañana, en este lugar. Porque hay propósitos de Dios en esta vida. Sé que hay etapas difíciles que están pasando algunos hermanos. Pero en esta mañana, ese mismo Dios que le protegió a José, ese mismo Dios que habló con Moisés, ese mismo Dios que le levantó a Jesucristo de la tumba, ese mismo Dios está hablando con nosotros en este lugar. Y el Espíritu Santo está en este lugar para ayudarte a que tú tengas un encuentro verdadero con Dios en esta mañana. Y que de aquí, además, no importa, aleluya, lo que te quiera hacer el enemigo o lo que te ofrezca el mundo, sino que te levante como un verdadero varón, una verdadera mujer de Dios a enfrentar la realidad, aleluya, y a buscar aquello que has venido a buscar, que es la salvación de tu alma, la llenura del Espíritu Santo, aleluya, para nuestras vidas. Yo sé que Dios tiene propósito en nuestras vidas, así como hemos oído, hermanos, el tiempo se acerca, el fin se acerca, y es ahora cuando nosotros debemos aprovechar este tiempo de la gracia, este último tiempo que nos toca vivir a nosotros, los últimos días que nos toca vivir a nosotros. Ellos vivieron un tiempo lejano, hace miles de años, y fueron fieles a Dios. Y era difícil también para ellos, porque estaban bajo esclavitud. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos libertad para predicar en cualquier lugar, a cualquier hora, y no hay problemas. Pero estamos también enfrentando un muro y un mundo difícil, afligido. Pero hermanos, Dios nos llamó para que seamos victoriosos. Dios nos llamó para darnos victoria. Dios nos llamó para que seamos vencedores. Dios nos llamó para que, aleluya, seamos portadores de la gloria de Dios. Él nos llamó para que el hombre y la mujer se transformen, aleluya, así como escuchamos del testimonio del hermano, ¿no? Así como hizo con mi vida, así como hizo con la vida de distintos hermanos que han pasado por difíciles situaciones en esta vida, pero un día tuvimos un encuentro con Dios y nuestra vida cambió, aleluya. ¿Por qué? Porque dejamos aquello que nos servía, aquello que no, aleluya, no nos traía beneficio en nuestra vida espiritual, obedecimos a la voz del pastor, de los pastores, vinimos a la casa de Dios, nos entregamos plenamente de todo corazón, aleluya, y el Señor hizo que nosotros hoy podamos estar aquí diciendo: Cristo el Señor viene, prepárate, porque el tiempo se aproxima, el tiempo, aleluya, es tarde, aleluya. Entonces nosotros queremos que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Nosotros estamos aquí para, aleluya, buscar tu presencia. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a, aleluya, a tener un encuentro real con Dios. Empieza a interceder por usted mismo. Empieza, aleluya, a conectarse ahora. ¿En qué posición estás? Si estás en el desierto, si estás huyendo, si estás desesperado, si estás afligido, si a lo mejor no comprendes por qué me pasa a mí estas cosas, por qué, aleluya. El Señor está aquí para darnos victoria en esta mañana. El Señor está aquí para darnos, aleluya, lo que nosotros necesitamos. El Señor está aquí para perdonar nuestros pecados. El Señor está aquí para sanar nuestra dolencia. El Señor está aquí con sus manos extendidas para restaurar tu vida. Aleluya. El Señor está aquí, aleluya, para darnos vida y vida
vida en abundancia. No queremos, el Señor no quiere, aleluya, que usted esté sufriendo más, que esté en agonía, que esté en tristeza, que esté afligido. El Señor que quiere que usted tenga gozo en el Espíritu, aleluya, que usted